Oscar Ameconi. ¿Sí? Yo soy Oscar Ameconi, docente jubilado de Marcos Paz y fotógrafo. Queda paralizado un instante de la vida, una historia cortada en la fotografía. La fotografía refleja un instante, refleja un momento de la historia, de la vida. Y nosotros tenemos que registrar ese momento de una manera artística, artesanal, doméstica, documental, lo que fuera, pero registrar. La era digital lo que posibilita es que uno está con el teléfono y sacando fotos constantemente. Muchas de esas fotos son porquerías, no hay vuelta. Lo digo bien, no lo digo despectivamente, ¿no? Cosas que van al desecho. Y por eso al borrar esas cosas también por ahí borramos elementos que son interesantes o documentos que son interesantes. Tenemos que aprender a ver y saber ver. Y eso se da teniendo un ojo capacitado. Mis antecedentes familiares de Marcos Paz, tengo mi papá, nació en Marcos Paz, mi abuelo, mis abuelos, mi abuela nació en Marcos Paz, la mamá de mi papá, y mi abuelo era huérfano, y hay una historia muy linda porque mi abuelo era huérfano, estaba en un orfanato en Caballito, y él se escapó del orfanato a los 11, 12 años que tenía, y vino caminando por la 1003 de Pontevedra, caminando todo ese recorrido en la tierra, y se instaló en los primeros días que llegó Marcos Paz, en el hotel que estaba en la calle Centenario y Vistóbulo del Valle, frente al Babi, hay un hotel. Ahí estuvo, después fue, creo que estuvo en el campo de los Meconi, y nunca supimos el origen de nuestro apellido. Nosotros buscamos el apellido de mi familia, de Ameconi, en realidad no sabemos muy bien si era así, porque supuestamente decía mi tío que había puesto en la canasta que abandonaron a mi abuelo en el orfanato, había sido abandonado, no en un orfanato, había sido abandonado en un zaguán, también por la zona de Caballito, pero y con el papel que decía el apellido. Nosotros siempre nos extrañamos porque si la persona, alguien abandona a una criatura, no pone el nombre del apellido, sino es fácil encontrarlo. Pero bueno, nosotros la idea es que, o mi idea, es que el apellido deriva de cuando mi abuelo estaba en Marcos Paz, y seguramente le habrán preguntado de dónde está, y como estaba en el campo de los Meconi, de lo de Ameconi, y habrá quedado Ameconi originalmente por eso. Eso es una idea que tengo yo, de hipótesis. Nada más. Pasaría con él en un Ford A que tenía en la Casa Grande para hacer los pedidos, y hacía pedidos, iba por el campo, lluvia, no importa, me acuerdo se metía igual en el barro, hasta Villar Plomer Lozano. Hacía todo eso, hacía los pedidos y al regreso iba a la Casa Grande y después lo llevaba. Y mi papá iba con él de chiquito, y hacía toda esa trayectoria. Trabajó muchos años en Valderán, mi abuelo, también muy amigo de la familia. Y domingo del año 76, en agosto, el 15 de agosto del 76, ganamos el viaje. Era con preguntas y respuestas, no era con llave. Era preguntas y respuestas, y fuimos el primer curso de Marcos Paz que ganamos un viaje. Que en ese año yo compro por primera vez un rollo a color, porque hasta esa época era todo blanco, de 12 fotos del rollo. Imaginen ahora 12 fotos que sacás en 5 minutos menos, una raja. Bueno, de 12, o sea que había que sacar a color, había que sacar pensando, porque se acababa.
terminaba y no había otro. Y bueno, saqué, tengo unas fotos en casa, tengo que buscar, 4 o 5 fotos al grupo. Me acuerdo que estábamos en el puente de Pichauta, ahí en Mendoza, donde pasó San Martín, al grupo de mis compañeros. Y después saqué todos paisajes. Tupungato, Aconcagua, Camino de Mendoza. O sea que yo era paisajista ya desde esa época. Y me encantó siempre la fotografía. Y buscaba. Y después cuando empecé a estudiar, a trabajar, en esa época estudiar fotografía era difícil, había que tener herramientas, o sea, cámara y demás. Había que viajar hasta la capital. En realidad nunca se me había, te lo digo ahora, pero en esa época no se me había puesto a estudiar fotografía. No era lo que yo pretendía hacer, esa profesional. Siempre igual fui autodidacta, o sea, siempre compraba revistas, libros, y estudiaba y veía. Igual no es lo mismo ser autodidacta que estudiar con profesores o con gente que sabe, porque uno se capacita de otra forma. ¿Podés llegar a ser un gran fotógrafo o un gran artista? Sí, se puede llegar, por supuesto que sí. Pero necesitas siempre una pata docente que te ayude, que te empuje, que te guíe, que te oriente en lo que es, en este caso, fotografía, pero puede ser cualquier rama artística o en cualquier profesión, no solamente artística. Y en el año 97, 98, participo de un concurso organizado por la Casa de la Cultura y por el Club de Leones con una foto del último arco del Alcoba, que lo titulé El último arco. Y bueno, tuve la suerte de me dieron el primer premio y ahí fue como que hizo un clic en mi historia fotográfica, digamos. Ya me empezó a buscar más, me compré una cámara mejor, empecé a estudiar más, autodidacta siempre, porque por razones laborales no podía hacer cursos porque coincidían con el tema de trabajo. Y con lo artístico, pues tenemos un buen ojo. Yo tuve buen ojo de siempre, por eso he expuesto en el año 2000, hice una exposición en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y otra acá en la Casa de la Cultura, y participaba en concursos sin haber estudiado, de ser autodidacta, y sacando fotos en modo automático, un espanto. ¿Sí? No estaba mal la foto, ¿no? La foto no se podía rescatar, pero era un espanto, compositiva, técnicamente. Sin embargo, así todo, la gente, los curadores que miraban mis fotos les gustaba, porque tenía buen ojo, o sea, balanceaba ese espanto técnico, lo balanceaba el buen ojo que tenía. Entonces, ese buen ojo es el que necesitamos tener para que nuestras fotos queden guardadas y registradas, teniendo en cuenta que lo que hemos hecho es paralizar un momento en el tiempo. Ese momento en el tiempo quedó registrado en una foto. Y eso tenemos que darle valor. Bueno, hacer siempre la fotografía estuvo ligado hacia mí.